Vamos a pasar a la conversación hoy, Hechos capítulo 8. Si tienes tu Biblia, habla en Hechos capítulo 8, me encanta el sonido de las páginas, así que si tienes tu Biblia, mueve la página fuerte para que el que no la trajo sepa que hay que traer Biblia de papel, ¿ok? Hebreos capítulo 8 es ahí donde estamos en la Biblia. Si no tienes Biblia, no te preocupes, ¿ok? Va a aparecer en la pantalla. Y os voy a confesar algo, me encantan las Biblias y esta semana me he comprado una Biblia nueva. Y es una confesión que tengo como pastores que por años y años, creo que por los últimos, 7 años o 6 años, casi la edad que tiene Icono, tengo una Biblia, es un truco que tengo como comunicador, como predicador, y es una Biblia que tiene lo que se llama letras súper extra gigantes, ¿ok? Porque cuando uno está aquí hablando no tiene tiempo para decir, ¿dónde está esa palabra? A ver si la encuentro aquí. Y me ayuda muchísimo, me encanta, encuentro las cosas fácil, es una Biblia que me encanta. Pero esta semana dije, oye, soy joven aún, puedo tener una Biblia con letra más pequeña. Error, okay, tremendo error. Así que tenéis que tener paciencia conmigo porque esto tiene letra que demuestra que hay que tener una lupa para leer, ¿ok? Pero bueno, Hechos capítulo 8, vamos a pararnos ahí y es donde estamos hoy en esta serie que llamamos Mejor. Estamos a la mitad de esta serie. Hemos pasado ya 6 semanas, esta es la 7ª semana, la serie entera tiene 13 semanas y es una serie donde cubrimos este libro que espero que estés leyendo todas las semanas. Es el libro, es una carta realmente, es un mensaje escrito a ese grupo de seguidores de Jesús que se llaman los hebreos o los judíos, con toda esa tradición hebrea y judía. Y simplemente un par de notas antes de pasar a la conversación de hoy. La primera es que, piensa por un segundo que cómo cambian los tiempos, ¿sí o no? 2000 años y tienen que cambiar las cosas. Pero fíjate cómo son. Esto es un mensaje. Es un mensaje. Lo mismo que estoy haciendo yo aquí, esto es un mensaje. Es uno. Es un mensaje en el que nosotros estamos pasando 13 semanas. Ahora, quiero que te imagines si yo ahora me subo aquí y doy este mensaje en un solo domingo. ¿Ok? ¿Cuántos aguantaríais hasta el final? No levantes la mano, ¿ok? Es solo un mensaje, pero es lo que necesitamos para nuestra vida. Es como ese mensaje que nos empuja y la verdad es que es súper completo y espero de verdad que esté moviendo algo dentro de ti al ir poco a poco masticando estas cosas, que uses lo que hablamos aquí como una plataforma para que tú mismo o tú misma puedas leer y puedas sacar de aquí el oro que hay aquí enterrado en estas palabras. ¿Por qué hay oro en estas palabras? Hay algo también, y esto es lo segundo que quería comentar, súper interesante acerca del libro de Hebreos. Y es que llevamos 6 semanas hablando del mensaje. Estamos ya en el capítulo 8, se acerca ya a la segunda mitad, ya el libro de Hebreos tiene 13 capítulos. Y hay algo súper interesante, porque hay algo que muestra, es un libro que se fue escrito, si te acuerdas lo dijimos al principio, para judíos o hebreos que decidieron seguir a Jesús y que quizás después de un tiempo siguiendo a Jesús estaban como pensando en volver atrás, escuchando, bueno, qué es lo que teníamos antes en el judaísmo, algo así como lo que nos pasa quizás a muchos de nosotros. Decidimos seguir a Jesús, se pasa esa etapa de luna de miel, sí, donde wow, esto es espiritual y siento que el mundo es increíble y luego entras en lo que te enseñó Jesús, que hay que llevar la cruz de uno, sí o no, y hay que cargar con esa cruz y sacrificar a uno mismo en esa cruz y de repente es como, esto ya no es tan bonito y empiezas a escuchar esas otras voces que llegan pues a través de donde estés, en el trabajo, en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, por los medios de comunicación, en cualquier cosa. Y empiezas a decir, ok, quizás vale la pena salir de esto, volver a donde estaba. Si tú piensas eso, tú piensas exactamente lo mismo, o estás en el mismo lugar mentalmente en el que estaban los hebreos. Y esta carta es perfecta para ti. Pero hay algo que me llama la atención de esta carta, no sé si lo has notado, ¿ok? Quizás lo has notado, has estado leyendo la carta todas las semanas, pero hay algo súper interesante. Y es que toda la carta es como una gran razón de por qué no vale la pena volver atrás. De hecho, uno de los versículos más importantes que vamos a leer en las próximas semanas es: pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para perseverancia. Lo vamos a leer en el capítulo 10, al final del capítulo 10. Es una de esas cosas que demuestra. Pero fíjate en esto, la razón por la que no vale la pena atrás no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo. No hay ni una sola razón en este libro, en esta carta, que diga, no vuelvas atrás porque Jesús te va a dar paz y tu vida va a ser mejor, ¿sí? O qué bien te va a ir si sigues a Jesús.
o tu carrera va a ir mejor, ¿sí? O vas a ganar más paz mental. No existe eso. Solo hay una razón real para seguir a Jesús. ¿Cuál es? Jesús. Solo hay una razón, y podría estar aquí vendiéndote la moto, ¿ok? Como predicador y los que hablamos del equipo de enseñanza, podríamos estar aquí semana tras semana y qué bien te va a ir, y no te preocupes, y si tú, no sé, haces A, B y C, Dios te va a amar más, y tu carrera va a ser mejor, y tu soledad se va a acabar, y vas a conseguir la mejor mujer, o la mejor novia, o el mejor novio, o vas a viajar mucho, cualquier cosa que sea de las que se dicen hoy en día para vender cualquier cosa. Y una de las cosas que me encanta de este libro de 8 semanas, y si no has sido parte, puedes ir a la página web y escuchar todas esas otras partes de esta misma conversación que empezamos hace 7 semanas, es que hay algo súper interesante, y es que el escritor está obsesionado con una cosa. Sí, por supuesto que quiere que las personas que lo escuchen sigan a Jesús, y es lo mismo que yo quiero para ti, es mi oración, que sigas a Jesús, no como una religión, que es lo que vamos a ver hoy. Pero de todas las razones que podría darte, solo hay una que de verdad vale la pena, y es Jesús mismo. Alguien que lo entendió muy bien es Pedro. Pedro lo entendió perfectamente, y todo quizás, simplemente para ponernos en contexto, en marco, ¿okay? De lo que hemos estado hablando, Pedro entendió algo que a veces a nosotros nos cuesta entender, 2000 años después, con tecnología, teléfonos móviles, SpaceX, y todo, Netflix y todo lo demás que tú quieres, aún seguimos sin pillarlo, y Pedro, aquel pescador que siguió a Jesús, es como que lo pilló al instante, o no al instante, pero lo pilló más rápido que nosotros. Porque hubo un momento en que la gente escuchaba a Jesús, y lo escuchó hablar, y ¿sabes qué es lo que empezaron a hacer? Dijeron, esto es demasiado difícil, y empezaron a abandonarlo. De hecho, en Juan, creo que lo tengo aquí en la pantalla, no lo tengo. Ok, en Juan capítulo 6, dice, a partir de este momento, muchos de sus discípulos, ¿qué? Se apartaron y lo abandonaron. Un poco lo que pasa en Hebreos también, un poco quizás las ideas que tenemos nosotros. Esto es demasiado, o esto no se puede, o como me dijo alguien, esta semana estaba en consejería con alguien y me dijo esa frase que es como, gracias por ponernos esas palabras porque es real esa frase. Me dice, sé perfectamente lo que dice la Biblia, pero me resulta difícil aceptarlo. Y ahí está, es como los discípulos de Jesús, los aprendices, es lo que significa discípulos, empezaron a entender qué es lo que estaba diciendo Jesús y es como, no, esto es demasiado. Y empezaron a irse, empezaron a salir, empezaron a dejarle. Y de repente Jesús se gira y se vuelve a sus 12 más cercanos, aquellos en los que ha invertido, y hace la pregunta que Dios le ha hecho a la humanidad desde día 1. Desde el momento de la singularidad cósmica en el que empieza el universo y se crea al ser humano después, le hace la misma pregunta que te hace a ti y a mí y nos la hace todos los días. Entonces Jesús miró a los 12 y les dijo, ¿queréis vosotros iros también? Esa es la pregunta que le ha hecho Dios a la humanidad siempre. Dios creó al ser humano, te ha creado a ti, y la pregunta que hace es, si quieres irte, la puerta está abierta. Si quieres irte, nadie te obliga a estar aquí. Nadie te obliga a seguir esto. Nadie te obliga a amarme. Y es increíble que el Dios que tiene todo el poder nos da toda la libertad. Es increíble que el Dios que puede someternos de total manera nos da la libertad total. Nos mira a los ojos y nos dice, si quieres, puedes irte. Pero Pedro entendió algo. Que si tú y yo logramos entender, transforma cómo seguimos a Jesús, transforma nuestra vida. Pedro le respondió, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes qué significa eso? Jesús, es difícil lo que tú estás diciendo, pero he conocido a muchos otros gurús y rabinos y mesías y maestros e ideólogos, y ¿sabes qué? Todos con muy buenas ideas. Pero tú estás hablando de algo que tiene que ver con vivir eternamente. Y hasta ahora, yo no sé, pero no sé cómo funciona esto, no tengo ni idea. De hecho, Pedro no lo iba a pillar, ni muchos de nosotros lo pillaremos en nuestra vida. No sé cómo funciona. Pero tú tienes algo que nadie ha mencionado en la historia de la humanidad. Tú lo haces de una manera que no ha mencionado. Y el domingo que viene vamos a celebrar algo que nadie ha hecho en la historia de la humanidad. Porque hay diferentes rabís, hay sabios, hay gurús, hay de todo.
Pero no hay ni una historia que diga que alguien se murió y se levantó de los muertos otra vez para confirmar que lo que él había dicho era cierto. En otras palabras, lo que vio Pedro en Jesús es: he visto 1000 cosas, como tú y yo las vemos en Netflix y en las universidades y en las, no sé, en donde sea. He visto 1000 cosas. Pero lo que tú dices y lo que tú haces no se compara con nada. Mejor me quedo con esto. Es exactamente lo que estamos hablando en esta serie. ¿Qué hay aparte de Jesús? ¿Es difícil seguir a Jesús? Por supuesto que es difícil seguir a Jesús. ¿Es raro a veces seguir a Jesús? Por supuesto que es raro seguir a Jesús. ¿Demanda que sacrifique muchos de los deseos que tengo? Por supuesto. Pero dime de ahí fuera, ¿qué otras opciones hay que hablen de lo mismo? Y eso es lo que ha pasado en Hebreos una y otra vez. En Hebreos, desde el capítulo 1, y me acabo de acordar ahora que tengo que poner el teléfono, así que el tiempo que he estado hablando no cuenta, ¿ok? Vamos a empezar ahora, porque no está funcionando ahí, ¿ok? En Hebreos, lo que hace el autor de Hebreos es precisamente repasar en el mundo judío aquello que era tremendamente increíble. Si tú le preguntas a un judío, a un hebreo, hey, ¿qué es lo más increíble en tu mente? ¿Qué es lo que te habla de Dios de una manera que es como, wow, no puedo pensar de otra manera? Lo que te mencionaría serían estas cosas. Te mencionaría a Dani, ayúdame aquí, pasa al siguiente slide, por favor. Eso es, te mencionaría a los ángeles, Hebreos capítulo 1, te mencionaría a Moisés, el que subió a la montaña, que liberó a Israel de Egipto, el que trajo la ley, el que trajo la revelación. ¿Os acordáis si leéis Éxodo y leéis Levítico y Deuteronomio? Trae toda esa revelación. No solo eso, sino que luego menciona a Josué, y si os fijáis, está mencionando toda la historia de la liberación de Israel. Es como ese evento en su historia que dice, si hay algo donde podemos ver a Dios, son en estos eventos. En otros eventos se puede ver también, pero en esos es donde de verdad vemos a Dios, donde de verdad vemos a Dios de una manera tangible, palpable, real, única. Es como wow, es como todo eso que decimos, sí, si puedes ver a Dios, ¿en qué eventos los ves? Muy fácil, ángeles, Moisés, luego habla de Josué, cuando entran en la tierra prometida, es decir, cuando logran el descanso, luego habla del sumo sacerdote o del sistema religioso, del papel del sumo sacerdote que se implementa en la tierra prometida una vez que están ahí dentro. También habla de Abraham, luego vuelve a Abraham, que cronológicamente está antes, pero habla también de Abraham y de Melquisedec y de las ofrendas, y habla de madurar, como nos habló Lidia la semana pasada. Habla de un montón de cosas, de todas estas cosas, y básicamente lo que les está diciendo a los hebreos, les está diciendo, todo esto que pensáis que es increíble, sí, Jesús es mejor, Jesús es único. Podemos hablar de 1000 cosas que implica seguir a Jesús, sí, de la conducta, de la moral, de qué es lo que implica seguir a Jesús con nuestras vidas, de qué es lo que tenemos que sacrificar para poder crecer, madurar espiritualmente. Podemos hablar de todas esas cosas, pero todo se reduce a una cosa. ¿Ves a Jesús con esa belleza? ¿Ves a Jesús como lo mejor que puede pasar? ¿Ves a Jesús como a ese ser que una vez que lo has visto dices, wow, yo no me bajo de ese tren? Porque no hay nada más, no existe nada más. Y hoy vamos a ver una de esas otras cosas sobre las que Jesús es mucho mejor. Hoy vamos a ver que Jesús es mejor que la religión, que toda la religión. Una de las cosas que vemos en el capítulo 8, que vemos después también en el capítulo 1, la semana que viene lo veremos, es que Jesús es mejor que la religión. Y quizás eso llama la atención, sobre todo si nos estás visitando, o si no crees en Jesús, o si, todo esto de la religión, dices, pero aquí no estáis también, esto es religión, ¿no? O sea, lo que Jesús hizo es religión. Y lo cierto es que Jesús vino a acabar con la religión. ¿Qué es religión? ¿Okay? Si vamos a decir que Jesús es mejor que la religión y por qué, y lo vamos a ver eso en un segundo, ahora en el capítulo 8, tenemos que ver qué es la religión. La religión es básicamente un sistema, ¿ok? Es un sistema que, pónmelo aquí Dani, eso es, religión es un sistema para conectar la tierra con el cielo por medio de rituales, reglas y personas que son sagradas. Eso es una definición de religión. ¿Qué es la religión? Es la organización sistemática en el ser humano que pretende o que busca conectarle con Dios por medio de, o mediado por personas que son sagradas, por lugares que son sagrados, por rituales que son sagrados. Y eso se puede ver casi en cualquier religión
del mundo, desde las abrahámicas, judaísmo, islam, hasta las orientales. Tú puedes ver que siempre es el mismo patrón. Hay un patrón que hay, es personas que son sagradas. No, ¿quién te acerca a Dios? Es esta persona. O ¿a quién tienes que decirle lo que te ha pasado? A esta persona. Son personas sagradas. Como pastor siempre lo digo, cuando hablo aquí como pastor de esta comunidad siempre digo, aquí lo llamamos conversación porque yo no soy ni el Papa ni nadie, soy uno más. La única diferencia entre tú y yo, ¿cuál es? Que yo tengo la oportunidad de dedicar el tiempo a estudiar esto y a organizarnos, es la única diferencia. En lo demás somos iguales, no hay nada de sagrado en mí, ¿ok? De hecho, si me conocieseis sabríais que de verdad no hay nada sagrado en mí. ¿Okay? Es así de sencillo. En las religiones orientales pasa exactamente igual. Hay lugares sagrados, hay rituales sagrados. Quiero una vida mejor, tengo que ir y hacer esto, tengo que ir y hacer esto. Lo cierto es que si entendemos la religión de esa manera, como la disposición humana que siempre, a lo largo de la historia, siempre se ha dado, esa disposición de crear sistemas que son como sagrados, son especiales, en lugares sagrados, con personas sagradas. Si entendemos que la religión es eso, Jesús vino a hacer una cosa que a veces nos llama la atención. Jesús vino a acabar con la religión. Jesús vino a acabar con la religión. En otras palabras, Jesús vino a hacer una irreligión. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, es una irreligión. Es decir, algo que no se basa en personas sagradas, en lugares sagrados, con rituales sagrados, sino que eso ya se acabó completamente. Y Jesús lo que hace es llevarnos más allá de esa religiosidad. Ahora, voy a hacer un paréntesis rápido. El punto no es si la religión es organizada, porque a veces decimos, a mí no me gusta la religión organizada. Bueno, la respuesta a la religión organizada no es la religión desorganizada, es la irreligión organizada. La organización nos ayuda a crecer, pero es esa irreligión a la que Jesús nos lleva que nos apunta hacia Dios. Y eso es precisamente lo que está haciendo en Hebreos capítulo 8. En el versículo 1 empieza diciendo esto. El punto principal de lo que vengo diciendo es el siguiente. Y la verdad es que eso me encanta, es una de esas cosas increíbles que a veces no pillas porque el autor mismo te está resumiendo, nos va a resumir ahora. Os he hablado de muchas cosas que nos cuesta entender y yo sé que a todos nos cuesta, ¿por qué? Porque no sé que seas judío o judía y tengas el trasfondo, mucho de esto te suena, es como, no tengo ni idea de lo que... No nos relacionamos con esto que está diciendo aquí. Y aún así dice, el punto principal es el siguiente. Tenemos un gran sumo sacerdote, lo explicamos hace 2 semanas, la idea o qué es lo que hace el sumo sacerdote, quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso, ¿en dónde? Léelo conmigo, dilo conmigo, 1, 2 y 3, en él. Cielo, muy bien, ese no valió para nada. Dilo otra vez conmigo, 1, 2 y 3, en él. En el cielo es donde se sentó. Allí sirve como ministro en el tabernáculo. ¿De él dónde? Vamos, ese tampoco valió para nada. ¿De dónde? En el cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. De lo que está diciendo básicamente es, mira, os he dicho muchas cosas de lo que pasaba en Israel y de la religión y del éxodo y cuando vinieron y el sumo sacerdote y las ofrendas y hace unas semanas hablamos de eso y ahora lo que va a hacer es dar un paso más allá y lo que acaba de decir es algo que a los primeros oyentes les hubiese dejado los ojos como platos. Porque básicamente lo que está diciendo es, algo muy sencillo, es la realidad se divide en 2 dimensiones, hay por lo menos 2 dimensiones, está lo que pasa aquí en la tierra y está la dimensión divina, el cielo. Y el cielo no es un lugar allá arriba, no es que tengas que viajar y pasar Plutón y luego pasar Alfa Centauri y pasar otros... No, la idea del cielo es otra dimensión y lo bueno es que hoy en día no tenemos problemas con la idea de otra dimensión. De hecho, los que os gusta la física sabéis que existe, por ejemplo, teorías donde se habla de que la realidad está compuesta de hasta 11 dimensiones distintas, ¿sí? De que elementos pueden estar pasando por aquí ahora, que puede existir algo aquí ahora mismo, pero está en otra dimensión. Pues eso es lo que es el cielo, es la dimensión donde está la presencia de Dios de manera completa, donde su voluntad se hace de manera completa. Eso es el cielo. Y luego está lo que pasa aquí en la tierra. Hay 2 dimensiones. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es llevarlos a pensar algo súper interesante, algo que a veces nos cuesta entender. Y es que cuando tú le preguntas a un hebreo, seguramente nos preguntas a mí, nos preguntas a nosotros, bueno, ¿dónde está el lugar de adoración? ¿Qué es el lugar verdadero de adoración? Pues seguramente el hebreo te hubiese dicho en Jerusalén, en el templo, ahí está. Es ahí donde se celebran los sacrificios, es ahí donde se hacen las cosas, lo podemos ver todo.
Y el autor de Hebreos dice, no, no es cierto. Lo realmente real o donde se celebra la adoración real no está en el plano humano, está en el plano celestial. O en otras palabras, quizás para poder, una de las cosas que me gusta decir siempre es que el cielo es, y siempre uso estas palabras, empiezan por R, es fácil de recordar, es la realidad realmente real. La realidad realmente real. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es algo que a los primeros autores les chocó, a ti y a mí quizás nos debe chocar. Porque lo que está diciendo es que de esas dos dimensiones, la realmente real no es esta donde estamos ahora, la realmente real es el cielo. Ahí es donde está una realidad que se experimenta de manera realmente real. Hay una de las cosas que me gusta, que he investigado, estoy investigando en los últimos meses, es, quizás has escuchado de esto que se llama experiencias cercanas a la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte son personas, por ejemplo, en quirófanos que de repente dejan de vivir por unos minutos o a veces incluso llega a horas, dejan de vivir y luego vuelven a vivir y se estudia qué ha pasado en ese tiempo. Que se ha apagado la máquina y ya está, hay conciencia, no hay conciencia. Y es una de esas cosas que es increíble porque hace solo 20 años las experiencias cercanas a la muerte eran cosas que se publicaban solo. ¿Cuántos recordáis esas revistas que se vendían en kioscos que hablaban del yeti y del murciélago que come, el chupasangre, no sé qué y tal? ¿Cuántos recordáis esas revistas que vendían así de, verdad? Esas revistas que eran así como, hey, hemos visto el yeti por 10ª vez, ¿ok? Y hemos visto ovnis. Las experiencias cercanas a la muerte se trataban en ese tipo de revistas. Hoy en día las experiencias cercanas a la muerte se tratan en revistas especializadas y científicas. Es algo que cada vez está tomando, en los últimos 10 años ha tomado una dimensión muy distinta a la que tenía antes. Pero esto es lo que quiero decir. En los estudios de experiencias cercanas a la muerte hay un patrón que es común. Hay cosas que son distintas, pero hay un patrón que es más o menos común. Lo típico, por ejemplo, de, hey, me voy hacia la luz, ¿sí? Eso parece ser un patrón común. Ves hacia la luz. Hay otro patrón común que es ver, por ejemplo, a familiares, escuchar a familiares que a lo mejor no conocías, a tu abuelo que no conocías, o a alguien, pero de repente lo conoces. Pero hay una cosa que es súper interesante que manifiestan estas personas que es muy común a todas ellas. ¿Sabes cuál es? Ellos dicen que es la realidad que jamás habían experimentado nunca. La mayoría de esas personas que vuelven de esos momentos de experiencias cercanas a la muerte suelen decir que cuando experimentaron eso era como algo muchísimo más real que la realidad que experimentamos aquí. Quizás para poder entender un poco es, ¿alguna vez has tenido un sueño? Yo creo que todos lo hemos tenido. ¿Alguna vez has tenido un sueño que es súper real? De esos sueños que incluso estás enfadado o enfadado, estás sudando, estás llorando incluso y te despiertas. Tu cuerpo está 100% metido en el sueño, ¿sí? Es como te despiertas gritando o te despiertas llorando o te despiertas lo que sea. Es como que es súper real. Pero en el momento en el que te despiertas, ¿qué es lo que pasa? Tú sabes que eso no era real. La realidad está ahora. Y no es un argumento, no es que nadie te diga o tú mismo te digas, oh no, puedo saber que eso no era real porque... No, es simplemente una sensación. Es la sensación de esto es lo real. Lo que estaba pasando en un sueño no era real, ¿sí? Esa es exactamente la idea de lo que está comunicando el autor de Hebreos aquí cuando les está hablando de lo que pasa en los cielos, en la adoración celestial y lo que pasa en la adoración que había en el tabernáculo aquí en la tierra. Lo que les está diciendo básicamente es que Dios nos quiere llevar no a algo, y luego voy a explicar por qué, pero nos quiere llevar a algo que es mucho más grande que estos sistemas religiosos. Y quizás tú no tienes un sistema religioso, pero todos tenemos nuestros sistemas. Quizás es esotérico, quizás eres ateo o atea, pero tú tienes, yo, por ejemplo, tenía compañeros de trabajo hace años cuando trabajaba en una empresa naval, que era curioso, eran ateos al 100%, pero llevaban sus piedras que les sanaban de cosas, piedras lavadas en cierto río. Quizás tú también tienes todo eso. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, mira, tú puedes escuchar todo eso. Tú puedes incluso volver hacia atrás, hacia ese sistema que nos gusta. ¿Por qué? Porque es palpable, es cercano. Los hebreos iban y sacrificaban, yo sacrifico a mi oveja ahora y ahora me siento bien. ¡Ah, qué bueno, ya estoy limpio, ya me siento bien! Y lo que dices, no, lo que consiguió Jesús es algo mucho mejor que eso. ¿Qué es? Es apuntar a lo que es realmente real. Es llevarte a ti y conmigo a la realidad realmente real. Y quiero hacerte una pregunta con esto, porque a veces los que seguimos a Jesús, sobre todo en los últimos años, ha habido como, bueno, no en los últimos años, siempre ha habido como dos extremos con esto del cielo. Un extremo es lo que se llama escapismo.
Es decir, vivir nuestra fe solo como, mira, aquí me da igual lo que pase, es como no me importa, lo único que la fe es como un ticket que me lleva al cielo y lo único que quiero es irme al cielo, es una especie de escapismo. Quiero seguir a Jesús solo porque un día me voy a ir al cielo cuando me muera, pero lo que pasa aquí no importa, Jesús no se aplica aquí y ahora a nuestra vida. El otro extremo de ese péndulo es lo que se puede llamar presentismo. Presentismo es, y eso es lo que se lleva hoy en día, es la moda hoy en día, es realmente muchas veces, incluso los que hablamos en público solemos decir esto, Jesús no es un ticket hacia el cielo, Jesús implica también en tu vida aquí y ahora. ¿Sí o no? Es como, ¿cómo cambia Jesús tu vida aquí y ahora? Y eso es algo muy importante. Pero déjame recordarte algo, o déjame preguntarte algo mejor. Si el cielo es lo realmente real, ¿cuánto está en tu mente el futuro y el objetivo celestial al que Dios nos está llamando? ¿Cuánto estás pensando en el cielo como ese lugar en el que un día te vas a despertar a lo realmente real? Porque yo sé que queremos que la religión sea algo que nos cambie aquí. De hecho, muchas veces la gente que no quiere seguir a Jesús dice, bueno, yo puedo ser igual de bueno sin seguir a Jesús. Por supuesto que puedes ser igual de bueno sin seguir a Jesús. Pero Jesús es el único que nos lleva a lo realmente real. Y cuando tú lees las Escrituras, cuando tú lees este libro, hay un detalle súper importante. Y es que constantemente está apuntando a nuestra mente hacia ese lugar. Colosenses, poned vuestros ojos o mirad ¿a dónde? Arriba, mirad hacia arriba. Primera de Pedro, ¿qué es lo que tenemos en los cielos? Una herencia que no se corrompe, una herencia que no cambia. ¿Dónde está esa herencia? En los cielos, no aquí. Lo mismo con Hebreo. Constantemente la Biblia nos está diciendo, hay algo que te está esperando, que es mucho más grande de lo que jamás te puedes imaginar. Hay algo mucho más grande. Pablo lo escribe, cosas que ojo no vio, ni oído jamás oyó, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Hay algo ahí en ese futuro que llamamos cielo, que es mucho más bello, mucho más increíble, mucho más poderoso, mucho más real de lo que jamás nos podremos imaginar. Y ese es nuestro norte. ¿Cuánto piensas en eso? ¿Cuánto sueñas con eso? Una de las cosas que recuerdo a los que seguimos a Jesús siempre es, ¿sabes cuál es una de las disciplinas espirituales que más necesitamos hoy en día? La imaginación. Los cristianos necesitamos practicar más la disciplina espiritual de la imaginación. Cerrar los ojos y soñar con el futuro celestial que Dios tiene para mí. Con lo realmente real. Porque hay 1000 cosas que estamos pasando aquí que nadie va a poder cambiar en tu vida. Y a veces me gustaría, hay gente que me llama y me dice, Joel, tengo problemas con A, B y C, y Dios lo sabe, a veces me encantaría poder solucionar eso así ya. Pero hay miles de cosas que no se pueden solucionar, pero hay una promesa que no cambia. El cielo, a donde Dios nos llama, es lo realmente real. Es lo realmente real. Y esa promesa no cambia. Da igual cómo sea tu vida aquí. Quizás tu vida aquí es lo peor del mundo. Quizás has pasado cosas que nadie se puede imaginar. Quizás has tenido que viajar de un país a otro país, huyendo de pobreza, huyendo de miseria, huyendo de maltrato humano, y te preguntas, ¿por qué Dios ha permitido eso? Y ¿sabes qué? Nadie tiene una respuesta. Nadie te puede decir por qué Dios ha permitido eso en tu vida. La trata humana es uno de los problemas en el mundo moderno. Te puedes pensar que la esclavitud y la esclavitud sexual humana es uno de los problemas número 1 en el mundo occidental hoy. Hay personas ahí fuera, ahora mismo, sufriendo cosas que ni tú ni yo desearíamos ni siquiera mencionar para otro ser humano. Y cuando alguien me pregunta, Joel, ¿por qué Dios permite eso? No lo sé, pero te puedo prometer algo. Viene un día en el que todo esto se acabará. Y lo realmente real será igual para todo el mundo, la presencia de Dios, por la gracia de Cristo Jesús. Y esa es la promesa a la que Cristo nos está llevando. No una fórmula, no una buena idea, no una serie de ritos que nos pueden llevar, sino simplemente Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él está allí. Entonces tú quizás me puedes preguntar, Joel, entonces ¿por qué Dios hizo todo eso del tabernáculo y de todas esas cosas? Eso es lo que sigue diciendo. Versículo 3 dice, ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Es lo que está diciendo básicamente. Jesús también tiene que presentar una ofrenda si va a ser el sumo sacerdote que nos acerque a lo realmente real.
Si estuviese aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. 2 detalles acerca de lo que acabo de leer. El primero es que hace referencia a la doctrina o a la convicción que tenemos los que seguimos a Jesús de la ascensión. Ascensión. Dilo conmigo, 1, 2 y 3. Muy bien, no vale para nada. 1, 2 y 3. Muy bien, ascensión, una doctrina que muchas veces dejamos como es la doctrina fea del baile. Ok, no sé si se puede decir eso. Es la doctrina fea del baile. Como hablamos de la encarnación, hablamos de la muerte, de la resurrección, y luego la ascensión es como, no sé, o sea, sí, sé que se fue, pero la ascensión es una doctrina fundamental para los que seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque en eso se basa que Jesús está donde ahora, en lo realmente real. Y alguna vez te has preguntado, ¿qué es lo que está haciendo Jesús ahí arriba? Digo arriba porque es lo que se suele decir. Porque ¿qué está haciendo Jesús en el cielo ahora? ¿Está sentado tomando mojitos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo? Muy fácil, es lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Si estuviese aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que la ley exige. Lo que está haciendo Jesús en el cielo, y aunque es difícil de entender, es presentar el sacrificio eterno por la humanidad, por ti y por mí. Por nuestro pecado, Él está no en un sacrificio humano, y vamos a leer ahora por qué eso es importante, Él ha ascendido y está en lo realmente real, siendo el intermediario con el Padre Celestial, ofreciendo esa ofrenda en nuestro favor. Y esto es muy importante porque es el único intermediario, no hay más intermediarios, ¿ok? Ni su mamá tenía que ser intermediario, ni sus hermanos, ni nadie más. Él es el único intermediario y Él está delante del Padre, por esa extensión, está delante del Padre ofreciendo sacrificios. Y sigue diciendo, ellos sirven dentro de un sistema de adoración. Dilo conmigo, 1, 2 y 3, sistema de adoración. Es la religión. Esos sumos sacerdotes sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra. Dilo conmigo, una copia, una sombra. Una copia, una sombra. ¿Qué es lo que estaba pasando en el templo? Pues muy fácil, es una copia, es una sombra de lo verdadero que está pasando en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. ¿De qué está hablando? Muy fácil. Hay 2 realidades, la realidad terrenal, la que estamos aquí, y la realidad celestial. Y lo que Dios quería hacer es mostrar a la humanidad algo que recuerde o que refleje o que nos haga pensar como seres humanos en la realidad celestial. No en toda la realidad celestial, sino en la realidad celestial en cómo nos relacionamos con Dios, con nuestro Creador. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro Creador? Y hoy en día tenemos nos podemos relacionar como amigos y como yo puedo decir. Pero eso viene de Jesús, porque antes había una imagen completamente distinta de la relación con Dios. Y esa relación se basaba sobre todo en el tabernáculo o en el templo hebreo, pero en cualquier templo donde se hacen sacrificios. Esa es la imagen que mostraba cómo nos relacionamos con Dios, y no es una imagen bonita. Hace unas semanas hablé un poco de los sacrificios y del olor y de los ruidos y de la sangre, y no es algo bonito. Y ahora sigue hablando del templo, del tabernáculo donde se hace la adoración real. Y era algo, simplemente te doy una imagen para que podamos tener una idea de cómo era. Quizás ya lo conocías, pero esta es la imagen del tabernáculo de Israel, tal y como Moisés mandó que se construyese. La parte exterior, la parte más grande, lo que se llama el atrio, que es donde puede entrar la gente. Es el atrio donde se hacen los sacrificios, aquí delante donde veis la vaca, donde se consumen el agua para lavarse antes de entrar en el tabernáculo. El tabernáculo es aquella tienda de campaña más pequeña, pero es algo tremendamente increíble, simbólico. Y otra vez, lo interesante de todo esto ¿qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreo? Es que hay algo en ese tabernáculo que es una imagen, una copia, una sombra de las realidades celestiales. ¿Para qué? Para que la gente que participase de eso pudiese tener una idea de lo que es realmente real en su relación con Dios. Y no es una imagen bonita. ¿Por qué? Muy fácil. Pon la otra imagen.
En esta imagen podemos ver que el tabernáculo estaba dividido en dos partes. Quizás ya lo sabes desde hace mucho tiempo. La primera parte se llama el lugar santo. Es el lugar donde hay un candelabro. Si alguna vez te preguntaste, ¿de dónde viene el candelabro? Esa especie de lámpara donde se ponen velas con 7 brazos. Viene de aquí. Es el candelabro, los panes de la propiciación y el altar están ahí. Es la primera parte. Ahora, hay algo súper interesante acerca del tabernáculo. ¿Sabes qué es? Que era un lugar tremendamente increíble. Quiero que te imagines algo conmigo. Imagínate entrar en una habitación y todo está cubierto en oro. Absolutamente todo. ¿A cuántos os gusta ese ambiente íntimo de luz? Cuando entras en tu habitación y en lugar de encender la luz de arriba, enciendes una vela y tienes ese ambiente más íntimo y tienes velas. ¿Cuántos os gusta, no sé, si os dais un baño y dices, voy a poner velas, sí, música y bonito así? Imagínate este lugar, es un lugar donde está todo cubierto en oro y están las lámparas encendidas y el fuego está iluminando eso. Es algo tremendamente increíble, o sea, es fácil imaginarse algo glorioso. Pero cuando entran ahí para hacer sacrificio, lo que entran es con sangre. Lo que entran es entra solo, de hecho no entra el pueblo, entra solo el sacerdote, entra con sangre para expiar los pecados del pueblo. Y esto comunica una cosa que tiene que ver con el cielo. Lo que esto está comunicando es básicamente la realidad de que el ser humano no puede acercarse a Dios. Y esto es algo tangible que quizás nosotros tenemos que recordar. Todos los días la gente se les recordaba algo. Tú no puedes acercarte a Dios. No, pero sí que puedo acercarme. Yo sé que he pecado, pero no te preocupes, yo llevo mi oveja y yo la sacrifico. No puedes. Alguien más tiene que ir. Y por siglos y siglos y siglos, en la mentalidad hebrea y en la mentalidad humana, lo que se estaba metiendo es, no, si tú quieres acercarte a Dios, alguien más tiene que ir por ti. Pero hay algo más. Luego está, en la segunda parte, está lo que se llama el lugar santísimo. Es ese lugar de la presencia de Dios. Es el lugar donde bajaba la nube, donde estaba la presencia de Dios, es donde está el arca. ¿Cuántos habéis visto Indiana Jones? ¿Os acordáis de Indiana Jones? ¿Sí? El arca, ¿ok? No sé qué tiene que ver eso con nada, pero el arca. Dentro del arca se llama el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque dentro estaba maná, estaba la vara de Aarón, estaba una copia de la ley. Es un arca que da testimonio de Dios está presente con nosotros. Y es lo que marca la presencia de Dios. Es como diciendo, Dios, yo quiero estar en medio de vosotros, pero... ¿Sabes qué? En ese lugar solo podía entrar una persona una vez al año. Una persona una vez al año. ¿Cuántos os habéis sentido lejos de Dios alguna vez? ¿Alguna vez te has sentido, no, estoy muy cerca de Dios? ¿Alguna vez? Sí. Ok, algunos nos hemos sentido lejos de Dios alguna vez. Imagínate qué es cómo sería en aquel tiempo, donde todo el tiempo, todo el año, todo el mundo se sentía lejos de Dios, porque nadie podía entrar en ese lugar. La copia, lo que está diciendo Dios es, lo que está recordándonos Dios es, hay un problema. Y el sacrificio, los rituales, el entrar, sacrificar, lavar, el cumplir con las leyes, el enseñar las leyes, todas esas cosas es algo que solo una persona puede hacer. Es una copia que nos recuerda, hay un problema con Dios. Pero, versículo 6, versículo 6. Dilo conmigo, 1, 2 y 3. Pero. Ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es mejor al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador de nuestro favor, de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Este es quizás el versículo central de todo el libro de Hechos, porque es el que dice precisamente lo que ha tratado de explicar y lo que nos va a explicar en las próximas semanas. Es que Jesús es mejor. 3 veces en una sola línea, en unas líneas, dice que Jesús es mejor sacerdote, porque es ministro de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque hay mejores promesas. Pero ¿quién es mejor? Es mejor Jesús. Nosotros entendemos bien qué es esto de las promesas, qué es esto del pacto, qué es lo mejor y qué es el ministerio. Tenemos a veces problemas entendiendo qué es esto de idea del pacto. El pacto es simplemente una forma de relación entre 2 personas, pero es una forma de relación distinta al contrato. En el contrato lo único que importa son los resultados. Si tú no haces esto, ¿cuál es el problema? Se rompe el contrato. O si tú haces esto, se cumple el contrato. Un pacto no solo implica los resultados, ¿qué es lo que implica también? Me implica a mí.
No sé si lo habéis hecho alguna vez, o quizás lo habíamos visto en las películas. ¿Os acordáis de los pactos cuando eras pequeño? El típico pacto de vamos a ser hermanos toda la vida, ¿sí o no? Vas a un campamento, ¿sí? Con no sé cuántos años, pequeño, y vas al campamento y pasas 2 días y de repente dices, vamos a ser hermanos y vamos a hacer un pacto de sangre. Y le das la mano. No, nadie hizo eso, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que haces? ¿Haces un qué? Un pacto. O quizás lo haces con alguien más, quizás como adultos tienes hijos y tienes a lo mejor que tienes, que son tus hijos, y conoces a alguien más y dices, quiero hacer una especie de pacto contigo. Si me pasa algo, ¿qué es lo que pasa? Te puedes encargar de mis hijos. En un pacto no solo hay unos resultados o unos objetivos y unas cosas que tienen parte de contrato, nos implica a nosotros mismos también. En un pacto nos damos también. En un pacto se involucra a quienes somos como personas. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, que a lo largo de la historia Dios ha hecho pactos con la humanidad. Y esto es tremendamente importante. ¿Sabes por qué? Porque en la historia de la humanidad lo que vemos es lo contrario. Son a los humanos tratando de hacer pactos con Dios. Lo que vemos en la historia de la humanidad es a personas tratando de, hey, voy a hacer un pacto contigo para que tú me bendigas. Voy a hacer un pacto contigo, ¿ok? Voy a sacrificar esto y entonces tú me bendices, o voy a hacer esto otro. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es buscando pactos con dioses o con las deidades. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia? Vemos lo opuesto, vemos a Dios dando el primer paso y le dice a la humanidad, y hay 7 pactos en la Biblia. Vemos, por ejemplo, con Adán hace un pacto, vemos luego que hace un pacto con Abraham, después hace un pacto con Noé, o al revés, será primero con Noé y después con Abraham. Después hace un pacto con Moisés. Todos esos pactos son incondicionales. ¿Qué quiere decir? Que Dios te persigue, Dios hace un pacto contigo, da igual lo que tú hagas. El pacto con Noé, por ejemplo, hey, no voy a volver a destruir a la humanidad, jamás lo voy a volver a hacer. Pero si nos portamos bien o nos portamos mal, no lo voy a volver a hacer, me da igual lo que hagas, no lo voy a volver a hacer. Son pactos que se llaman incondicionales. Y ese es el Dios persiguiéndonos con su amor incondicional. Solo uno es un pacto condicional, solo uno de ellos. Es decir, solo uno es un pacto que depende de lo que la humanidad haga, y es el pacto mosaico. Es el pacto que hizo con Moisés. Aquí os voy a dar la ley, si la cumples os bendigo, si no la cumples no os puedo bendecir. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a cambiar. ¿Por qué? Muy fácil. Porque el pacto que tiene que ver con la ley es un pacto defectuoso. Quizás te llama la atención, pero es exactamente lo que dice en el siguiente versículo. Versículo 7, si el primer pacto no hubiese tenido, ¿qué? Defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Qué quiere decir que tenía defectos? Suena duro, ¿no? O sea, Dios da la ley, Dios da el pacto mosaico, les da la ley y de repente es como, hey, ¿sabes qué? Ese pacto es defectuoso, llévalo al abogado otra vez. Parece un poco duro lo que está diciendo, pero lo que está diciendo no es que el pacto divino sea defectuoso. Lo importante es lo que dice esa última línea. La última línea dice, cuando Dios encontró que hay defectos en el pueblo. ¿En qué sentido el pacto era defectuoso? Muy fácil, en que el pueblo no podía cumplirlo. Dios entrega algo a la humanidad, Dios entrega la ley a la humanidad y de repente lo que nos vemos es no podemos cumplirlo. Y esto es lo importante. La ley nunca fue dada para cumplirse. Lo voy a poner, la ley nunca fue dada expresamente para cumplirse. La ley fue dada para darnos cuenta de que no podemos cumplirla. La ley divina, la ley que Dios ha dado a la humanidad, no fue dada para cumplirse, fue dada para que sepamos que no puede cumplirse, que no podemos. Y quizás tú no sigues la ley del Éxodo, por ejemplo, y es como, hey, sí, en el Éxodo pues decía que había que sacrificar de esta forma, entonces no puedo hacerlo. Quizás no es eso, pero tú sabes perfectamente lo que significa tener leyes morales dentro, como lo dice después, que Dios pondrá la ley en nuestro corazón. Tú sabes perfectamente lo que es tener una ley dentro de ti y no poder cumplirla. Tú sabes perfectamente que a lo mejor tienes que amar a los demás y perdonar, pero en el momento de perdonar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Sí? Que dejamos la ley a un lado, ¿sí o no? Todos sabemos lo que es no poder cumplir nuestros propios estándares, mucho menos los divinos. Por eso Jesús establece un nuevo pacto. Dilo conmigo, di nuevo pacto. 1, 2 y 3. Pacto. Nuevo pacto. Dios establece un nuevo pacto. ¿Y qué es lo que hace con ese nuevo pacto? Terminar con la religión. Y eso es lo que nos enseña
que hizo Jesús y que, ¿por qué termina Jesús con la religión? Muy fácil, porque Él quiere llevarnos a lo realmente real. Déjame terminar con 5 cosas que solo voy a mencionar, que las tengo aquí, de qué significa ese nuevo pacto, qué implica. Y la semana que viene voy a terminar con esta idea de que Jesús acabó con la religión. 5 cosas que implican este nuevo pacto. En primer lugar, la religión es sustituida por celebración irreligiosa. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Que cuando nos juntamos no estamos celebrando una religión, estamos celebrando la salvación de Jesús. En otras palabras, cuando nos juntamos los cristianos, ¿por qué no estamos haciendo ritos y rituales y no estamos aquí juntos cumpliendo con ciertos rituales sagrados? Y en lugar de eso lo que estamos haciendo es ¿qué? Es básicamente una fiesta donde cantamos, donde meditamos, pero donde celebramos lo que Jesús ya ha hecho. Eso es el nuevo pacto. Esa es la nueva forma de relacionarnos con Dios. En segundo lugar, el objetivo no es cumplir, sino crecer. En el antiguo pacto el objetivo es ¿cómo puedo cumplir esto? ¿Cómo puedo cumplir este ritual? En el nuevo pacto el objetivo es crecer, madurar, como nos decían la semana pasada, es ser transformados por dentro. ¿Sabes qué? No importa, por poner un ejemplo, ¿ok? No importa si tú puedes mantener la botella de alcohol todo el día ahí lejos, si dentro de ti todo lo que llevas dentro está deseando tragarse esa botella. ¿Por qué? Porque lo que importa es realmente tu transformación, no que puedas cumplir con algo externo. Ese es el nuevo pacto. En tercer lugar, todo es adoración. Toda nuestra vida es adoración. Todo lo que hacemos es adoración. No ir a un templo ni un lugar. ¿Mi trabajo es adoración? Sí. Entonces, ¿trabajo por un salario? Por supuesto, trabajas por un salario, pero también trabajas para adorar a Dios. Es una forma en cómo adoras a Dios. ¿Los estudios son adoración a Dios? Por supuesto. Entonces, ¿estudio para sacar una nota? Por supuesto, necesitas una nota, pero es tu forma de adorar a Dios. Mi relación matrimonial es adoración, por supuesto, es adoración. Todo es adoración a Dios. En cuarto lugar, el nuevo pacto es multiétnico. El antiguo pacto estaba centrado en Jerusalén y en una etnia. Hoy en día todas las naciones, todos los idiomas, todas las distintas expresiones culturales son bienvenidas en esa adoración divina. Si estás aquí y de donde sea el idioma que hables, sea la expresión cultural que tengas, eres bienvenido. ¿Por qué? Porque una de nuestras convicciones es que el Evangelio es multicultural y que todas las expresiones tienen su lugar en la familia de Cristo. Y en quinto lugar, no caminamos a la vida, caminamos desde la vida. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Quiere decir que nuestra vida no es un esfuerzo por ganar vida, no es un esfuerzo por ganarnos algo. Lo que hacemos es descansar en Cristo y vivir desde esa vida para los demás. Desde esa vida lo que hacemos es comunicar amor. Desde esa vida, pero no porque queramos ganarnos algo, sino porque Él ya lo ha ganado por nosotros en la realidad celestial. Padre, gracias por tu palabra que nos habla y nos reta de una manera tan increíble. Gracias por hablarnos de cosas que nos cuestan entender, pero de cosas que nos asombran. Padre, confesamos tantas veces que miramos a Jesús y bostezamos y nos olvidamos de la grandeza que hay detrás de lo que Él hizo, del futuro al que tú nos llamas, de la realidad realmente real. Tú ya pones delante de nosotros. Padre, gracias. Gracias por ofrecernos el nuevo camino que ya no necesita de sacrificios, y rituales y personas sagradas. Gracias porque Jesús es suficiente. Jesús es suficiente.
Permítenos asombrarnos cada día, Señor. Por medio de tu Espíritu, permítenos entrar mientras seguimos a Jesús en esa realidad, asombrarnos de su belleza, asombrarnos de su majestad, asombrarnos de lo que se nos ha dado con todo eso. En el nombre de Jesús. Amén.